Sorry por la tardanza, ya estamos aquí. Tuvimos, gracias a Dios, acá la visita de nuestros socios más o menos al mismo tiempo. Bienvenidos a todos. Eh, y, y bueno, aquí estamos ya ahora sí para empezar la información de alta calidad. Mucho gusto para a todos los que no conozco, pero creo que los conozco a todos. ¿Hay alguno que no conozca? Susi, ¿cómo estás por ahí? Tengo rato que no la veo. ¿Hay alguien que no me conozca, que no conozca yo? Para presentarnos de manera un poquito más, más, más Bueno, formal. ¿Quién me habló por ahí? hola, Ale Villa, yo apenas entré. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. ¿Apenas entraste a la sesión o apenas entraste a Herbalife? Bueno, me reactivé en Herbalife. Te reactivaste y Sí. no tenemos el gusto de conocernos. No, todavía no. Ah, bueno, pues bienvenida, Ale, y mucho gusto en conocerte, por lo menos por este medio virtual. Y bienvenida a Regreso a Herbalife. Me da mucho gusto que te haya reactivado. ¿Y a alguien más que no nos conozcamos por ahí? Dice Doris que ella, pero no, ella sí la conozco. Pero dice Doris que no, levantó la manita. Andrea Victoria dice Olis para todos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy. Ahorita me voy a presentar con Ale. Los demás ya me conocen, por eso obviamente digo con Ale, hago la especificación. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que me gusta mucho compartir, que se llama, es el sistema emocional. Las últimas veces que he compartido ese tema, en realidad, un segundo, ¿eh? En realidad, lo he estado, cada vez que lo doy, casi cada vez que lo doy, lo estoy como modificando un poco, porque es un tema que en realidad no puede quedarse muy estático. El sistema emocional se compone no solo de las emociones, ahorita lo vamos a entrar en materia, sino de los pensamientos y cómo nos conllevan a las acciones. Y bueno, cuando empiezas a trabajar cómo uno se afecta al otro tema, pues obviamente va cambiando y vas conociendo cada vez más cosas. Entonces, por eso cada vez que hablamos del tema es un poco diferente. No creo que me lo invento cada vez que hablamos del tema. Soy medio especialista para eso, pero no me lo invento. En realidad es que sí es más o menos diferente cada vez. Ando buscando el último que di porque cada vez que lo doy le hago las modificaciones. Denme un segundito en lo que se abre esto por acá. Si es este, muy bien. Ahora déjeme abrir aquí. No, ese no. Déjeme abrir aquí. Ujú. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Casa llena, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, a ver. Estoy ocupada. Bienvenido, bienvenido. Mire quién está aquí. Ok, entonces vamos a empezar. Raúl me va a esperar a que llegue Simonita para que le sirva su alimento, pero Raúl es un socio súper consentido de este club y no tiene problemas con eso él. Puedes mover la silla si gusta, Raúl. Nos va a esperar un ratito a que llegue Simona para que te haga tu alimento. Fue por unas cositas que hacían falta. Ay, Dios mío. Esta computadora.
Ok, ahí está. Bueno, antes de empezar, continuar más bien dicho con el tema, me presento oficialmente, sobre todo con Ale, que acaba de empezar por primera vez, que tiene poquito y no ha conocido mi resultado, porque es muy importante que conozca, que compartamos el resultado con la gente nueva, porque al final de cuentas, todos los que estamos aquí en esta conexión, hemos tenido un resultado con los productos. Yo creo que es como el sentido común que nos, no el sentido común, el objeto común que nos mantiene aquí y que hace que sigamos compartiendo información. Y yo creo que es la base de todo. Yo creo que si yo no hubiese empezado con un resultado en mi salud, tal vez no estaría aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy psicóloga de profesión y quiero decirles que antes de tomar los productos estaba con anemia, yo me desmayaba a causa de la anemia. Es una anemia crónica, yo nací prácticamente con ese problema de salud eh, y esa anemia me desarrolló un cansancio crónico realmente muy fuerte. Yo vivía sin energía, muchos de veras se dice muy rápido, pero se vive muy difícil. Tenía gastritis, 20 kilos de sobrepeso, muy baja autoestima. Y imagínense, ustedes dicen por ahí, el colmo del psicólogo, ¿no? Era una psicóloga prácticamente a punto de graduarme como psicóloga con muy baja autoestima. Así que bueno, eso fue lo que me llevó a tomar los productos, a decidirme tomar la nutrición. Es algo muy importante. Realmente, una de las cosas que voy a platicarles hoy es que todo en la vida es una decisión. A final de cuentas, tome notas, si va a tomar notas, tome nota de esta frase que la escuché hace poco y ha estado impactando mi vida de manera muy importante, pero realmente estás a una decisión del cuerpo que quieres, a una decisión de la salud que quieras, a una decisión de la relación que quieres, a una decisión de la economía que quieres. Todo es una decisión. El problema es que a veces no tomamos esa decisión y mucho más importante, a veces, aunque sepamos qué hacer, no tomamos la acción que ocupamos hacer para poder tener lo que queremos tener o ser quien queremos ser. Así que bueno, ese momento llegó para mí, tomé la decisión de tomarme los productos, porque los productos estaban en mi casa desde hacía mucho tiempo y ahorita que tengo socios que ya tienen tiempo tomándose la alimentación, acá el club tengo lleno de socios, hace rato que no miraba este club tan bonito así de lleno, que se los voy a enseñar. Pero, más bien no, me distraje un poco. Sin embargo, también allá en las pantallas que no están algunas cerradas, otras abiertas, sabemos gente que tenemos mucho tiempo tomando la nutrición celular. Sin embargo, muchachos, es importante que tú siempre estés al pendiente de tu resultado en salud, de tu resultado físico, hablando de tu figura, si es parte de lo que tú estás buscando mejorar. Nosotros en realidad no le damos tanto enfoque a la figura como tal. Sin embargo, conforme siguen pasando los años, nos vamos dando cuenta que no puede existir salud en un cuerpo obeso. O sea, aunque la gente diga, yo no tengo presión alta, yo no tengo presión baja, yo no tengo diabetes, yo no tengo cáncer, yo no tengo ninguna institución de salud, siempre que haya obesidad, es un foco rojo y es una bomba de tiempo. En algún momento va a detonar alguna de esas enfermedades cuando hay obesidad. Y siempre vas a escuchar, en ese caso, decir, fue de la noche a la mañana, fue de repente, yo me cuidaba, yo me checaba y no pasaba nada y de repente me dio. No, no fue de repente, es como esa bomba de tiempo que simple y sencillamente con el tiempo suficiente de obesidad, que es inflamación a nivel celular, etc., muchas cosas pasan, pues se va a detonar esa bomba en alguna situación de salud, ya sea una diabetes o todo lo que acabamos de decir. Así que, ¿por qué les comento lo de la decisión? Porque, bueno, parte de lo que es el sistema emocional es empezar a conocer tus pensamientos que, que te pueden llevar a tomar alguna decisión o a no tomar la decisión que te beneficie o no te beneficie para tu salud. Entonces, para los que ya tenemos mucho tiempo tomando la nutrición, nuestros socios que están en las pantallas, nuestros socios que están por acá, es importantísimo, muchachos, que... Deme un segundito.
Ok, perdón, es que estaba poniendo al tanto a Simona que me va a ayudar aquí me está apoyando con los socios. Entonces, es muy importante que tú siempre estés al pendiente de cuál es tu resultado, porque la nutrición, si tú te mantienes tomando la nutrición, pero si tú no haces cambios en tu alimentación, si no vas cambiando poco a poco tus hábitos, si no te encargas, mire, muchos de ustedes probablemente escucharon decir cuando empezó a tomar la nutrición, probablemente escuchó decir, no tienes que hacer cambios repentinos, son cambios paulatinos, no hagas nada de la noche a la mañana, pero queremos que sean cambios que se conserven. Y a veces nos olvida esa parte, ¿no? Entonces, es importante seguir haciendo cambios, los cambios que requieras hacer para tener la salud que tú quieres y para tener la figura que tú quieres. Así que bueno, así empecé yo, simplemente como una socia que se quería tomar la nutrición para bajar de peso y para recuperar su energía. Fue maravilloso porque realmente cuando empecé a tomar los productos sí me comentaron que podía también tener un negocio. No me interesó la oportunidad del negocio. También me comentaron que si yo iba a informaciones de alta calidad o escuchaba informaciones como la que estamos el día de hoy, podía ir cambiando mis pensamientos a pensamientos más optimistas, pensamientos más de superación, pensamientos más de éxito. Y tampoco me interesó, pero como yo era psicóloga, yo pensé que yo lo sabía todo, pecaba de arrogancia, porque sigo siempre trabajando con eso, un defecto con el cual sigo trabajando, la arrogancia y la soberbia. Y también me dijeron que podían ayudarme con mis emociones, y ahí no les creí nada porque pues, ¿qué me iban a enseñar a mí, no? Entonces, bueno, muchachos, el punto es que lo que sí hice fue tomarme el producto. Lo que sí hice fue comprometerme con esta parte del producto. Empecé a tomarme la nutrición como me dijeron que me la tomara. Cuando la persona está lista, no le tienes que dar tantas vueltas. Por eso, si usted es un distribuidor que está escuchando esta información, solamente dé la oportunidad y déle permiso a la persona que decida si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Porque si no se va a desgastar mucho. Yo ya lo hice muchas veces y no funciona porque al final de cuentas terminas con la relación, terminas con todo porque la persona simplemente va a tomar la decisión cuando esté lista, cuando tenga el deseo o esté lista para hacer los cambios. Así que fue lo que yo hice. Otra cosa que también hice y yo se los quiero compartir fue ir a los eventos ahorita son virtuales, en aquel entonces ni idea de que esto se podía suceder y acá eran virtuales. Ahorita estamos retomando ya lo virtual y los eventos que lo invitan, de veras tiene oportunidad, vaya, porque son eventos que son muy inspiradores para hacer cambios en tu vida. Hagas o no hagas el negocio de Herbalife como negocio, si solamente consumes los productos, que era lo que yo hacía en ese tiempo, era solamente una socia, vea los eventos para que tu mentalidad empiece a cambiar. Te va a beneficiar en todas las áreas de tu vida, en tu área familiar, en tu área laboral, aunque no sea Herbalife, tu área laboral, porque los eventos de nosotros siempre estamos hablando de superación. Trabajamos mucho con esto que es el sistema emocional, que es la mentalidad, es parte del sistema emocional, la mentalidad. Este último evento que tuvimos con Angélica Cruz, de veras fue uno de los eventos más impactantes que he vivido en el tema de la mentalidad, cómo realmente tus pensamientos determinan mucho tus decisiones y tus decisiones obviamente tus acciones y tus acciones obviamente tu vida. Así que bueno, una de las cosas que sí hice fue ir a los eventos, aunque no me interesaba hacer la actividad, honestamente. Entonces, por eso le digo, si usted es un socio y no le interesa hacer la actividad, no es algo que le llame la atención para nada, de todas maneras se puede ir beneficiando de esta segunda y tercera parte. En el caso mío, pues vengo de una familia que todos hacen la actividad, todos hacen este negocio, así que había mucha influencia. Sin embargo, como todo, conforme fui escuchando las informaciones, fui teniendo mi resultado. El resultado que yo tuve fue en los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses eliminé los 20 kilos que tenía de más, eliminé la anemia y eliminé la gastritis. Realmente cuando tú en 3 meses te quitas 20 kilos, te quitas el cansancio, te quitas la gastritis, es un cambio de vida total. Y obviamente no solamente lo notas tú, sino lo nota la gente que está a tu alrededor. De manera que yo empecé
hablar de los productos simple y sencillamente por el resultado que había tenido, solamente que en ese momento todavía no me interesaba hacer la actividad del negocio, yo seguía con mi carrera. Entonces, todas las personas con las que yo hablé respecto a mi resultado, porque era lo que se notaba, o que me preguntaban, esas personas se las pasé a mi hermana Marisol, porque ella era la que hacía el negocio. Y les cuento esta partecita porque así sucede. Hace poco escuché esta frase que dice, más bien dicho este nombre, ¿no? Que hablan del Herbalife natural. Eso es el Herbalife natural. Como tienes un resultado, la gente te lo nota y tú dices qué estás haciendo y la gente dice yo quiero tomar lo que tú estás tomando. Y sucede, muchachos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, como en mi caso particular, yo no me di cuenta en ese momento. O sea, en realidad, como no me interesaba hacer el negocio, pues simplemente le pasé los clientes a mi hermana Marisol. De esos clientes hubo mayoristas y hasta equipos del mundo. Entonces sucede. Entonces, si tú, a mí me sucedió particularmente, te lo estoy compartiendo en este momento, y no fue en ese momento que decidí hacer la actividad. Fue después de muchos años, después de estar trabajando con mi mentalidad, de estar trabajando con mis emociones, de estar trabajando. Yo el producto nunca lo dejé, eso sí, nunca, nunca, nunca lo dejé. Aunque no me interesaba hacer el negocio, yo el producto jamás me lo dejé de tomar. Porque una vez que yo tuve mi resultado con el producto, me enamoré de la nutrición. Ya no quería saber más nada de no tomarlo nunca en la vida. O sea, no era, para mí no era opción. Ya no existía un día de desayuno, comida o cena si en uno de esos tres no estaba incluido la nutrición celular. Y no era, o sea, la razón por la cual eso sucedía era porque, como sigue siendo ahora, es porque mi cuerpo lo necesitaba, porque yo no me sentía igual cuando me lo tomaba, cuando no me lo tomaba. Así que finalmente, muchachos, sucedió la magia. Un día fue en un evento en el que decidí que quería hacer esto como un negocio y hace ya más de 20 años que no me dedico a más nada que no sea Herbalife. Todos mis ingresos actualmente son de Herbalife. No tengo ningún otro ingreso todavía. Traigo un proyecto por ahí de inversiones, pero bueno, eso es otra cosa. Y lo que quiero decirte es, fue simple y sencillamente tomar la decisión de que quería hacer esto como un negocio. En mi caso particular te lo voy a compartir, no lo tienes tú que hacer así. En mi caso particular sucedió que entendí que, bueno, que así funciono yo y que ocupaba dar el todo por el todo. Yo dediqué 4 años, 5 o 6 años de mi vida a estudiar una carrera, es un servicio social, a tomar experiencia para poder tener un consultorio y poder dar terapia. Y ese era mi modus vivendi, es decir, así yo me ganaba la vida. Aparte, pues obviamente digo obviamente porque tenía un empleo, pues, y entendí que si yo quería vivir de este negocio tenía que tomarlo con la misma seriedad que tomé en la universidad cuando yo entré a la universidad a hacerme licenciada en psicología. Así que cerré mi consultorio, renuncié a mi trabajo y me dediqué tiempo completo a hacer esta actividad. No fue fácil, fuera muy bonito decirle que fue fácil, pero no fue fácil. Al principio de los primeros meses que yo empecé a vivir de esta actividad, no fue fácil aprender, no fue fácil aprender a vender el producto, a recomendar la nutrición. No fue fácil creo que lo más difícil fue soportar el rechazo de la gente y y hoy lo estoy hablando de esta manera muy directa porque estamos hablando de salud emocional, pero la verdad, muchachos, es que a veces em, ¿cómo le diré? No a veces. Yo creo que siempre es cuestión de elegir cuál es el tipo de dolor que usted quiere sufrir o cuál es el precio cuál es el pago que usted quiere pagar. A mí había dos cosas que emocionalmente que me limitaban a poder hacer esto como una actividad. Y una de ellas era eso, el rechazo. O sea, cuando me decían que no, de veras me sentía muy mal. Y eso es algo que se llama miedo al rechazo, ¿no? Y mi mamá me decía muchas cosas que me fueron ayudando a superar ese dolor del rechazo, porque eso es lo que es un dolor emocional. Mi mamá me decía, no te están diciendo, no están rechazando a ti, están rechazando el producto. Entonces yo me agarraba mentalmente y decía, no me están rechazando a mí, están rechazando el producto.
porque a final de cuentas es un dolor emocional cuando alguien te dice que no o te rechaza, porque es un dolor, es una herida emocional que tenemos de rechazo. Prácticamente todos los seres humanos. No voy a entrar en el detalle, pero es importante que usted sepa que cuando alguien a usted le dice que no y usted se siente mal, es una vieja herida emocional que tiene. Entonces, bueno, es importante dos cosas. Una, que usted lo empiece a analizar, o sea, le empiece a meter mente, ahí es donde entran los pensamientos, y de veras se mentalice cuando tienes esos argumentos como el que me daba a mí mi mamá y me decía, no te están rechazando a ti, están rechazando el producto. Entonces, eso cuando tú trabajas esa parte con tu mente, entonces haces que emocionalmente duela menos. La otra cosa que me pasaba es que me daba vergüenza, porque yo había estudiado una carrera y porque mis creencias limitantes de éxito en ese momento me decían que yo, como si yo había estudiado una carrera, si era muy buena en lo que estaba haciendo, cómo no andaba yo en la calle repartiendo volantes o pegando pancartas, o sea, yo sentía que era como peldaños abajo, ¿no? Del nivel que yo, según esto, para lo que yo había estudiado. Y le digo según esto, porque realmente cualquier persona que está volanteando en la calle para su propio negocio está peldaños arriba, muchachos, porque no es lo mismo estar haciendo esas cosas para construir tu propio negocio que para construir el negocio de alguien más. Es más, a lo mejor estás detrás de un escritorio muy trajeado, muy perfumado, pero le estás trabajando a la empresa de alguien más, eso es un peldaño abajo. Y no estoy hablando de, no estoy criticando hacia afuera, estoy hablando de mis creencias personales. A final de cuentas, muchachos, ser un emprendedor no es cosa fácil. O sea, yo creo que si el emprendimiento fuera algo fácil, todo el mundo tuviéramos nuestro propio negocio. Hace un rato, yo trabajo, mi club está en una plaza y a un lado bueno, dentro de la misma plaza hay una escuela de inglés y también esa misma parte tiene escuela de eh, de lo del cabello, y ellos tienen un señor que jala gente, que prospecta, lo que tú y yo conocemos como prospectar. Y hace rato andaba yo volanteando y me lo encontré allá en otra esquina, un poquito lejos de donde estamos, a la otra cuadra, estaba poniendo su puesto de ropa. Y le digo, oye, ¿ya te independizaste? Y se ríe y me dice, sí, más o menos. Y le dije, me da mucho gusto, le dije, porque al final de cuentas, eso que tú haces en tu empleo es la parte más difícil de un emprendimiento. Es por lo que la mayor parte de la gente no quiere poner un negocio propio ni quiere emprender, porque le da miedo al rechazo, porque me da miedo que la gente le diga que no. Y esa parte que era la más difícil, tú ya la hacías. Entonces me da mucho gusto que lo estés haciendo para ti mismo. Se rió y me dijo, tienes razón, Mary. Así que bueno, muchachos, o sea, el emprendimiento es algo muy, toma mucho de ti. Entonces, bueno, todas esas cosas que te estoy diciendo son cosas que yo me decía, que empecé a aprender, que yo inclusive le preguntaba, mire, yo recuerdo cuando yo empecé la carrera, en Mexicali hay ahora equipo de presidente que es psiquiatra y su esposa es psicóloga. Y cuando yo recién empecé la carrera, ellos eran equipos del millonario. Y yo recuerdo que después de un evento que él vino a dar acá a Tijuana, Victor Slim se llama él, yo me le acerqué y le pregunté directamente, dije, ¿cómo le haces para vencer la vergüenza de salir a volantear cuando tienes las especialidades que tienes? Porque esa era mi creencia limitante. Él fue el que me dijo eso que te estoy diciendo. Él fue el que me dijo que más vergüenza podría ser volantear como empleo, pero si yo lo estaba haciendo para mí misma, no tenía por qué darme vergüenza. Entonces, bueno, muchos fueron cosas que yo fui trascendiendo, y la verdad, cualquier emprendimiento que tú hagas va a requerir riesgo, te va a dar miedo, te va a dar vergüenza, te vas a sentir que a veces no está funcionando, porque los emprendimientos también son así, porque a veces te equivocas, a veces haces algo y no funcionó, está bien. No significa que fracasaste, significa que encontraste una manera como no funciona, y entonces hay que seguir buscando otras maneras que sí funcione, y se acabó. Pero todo esto que te estoy hablando tiene mucho que ver con mentalidad, con pensamientos, con creencias, con la educación que te dieron o no te dieron.
En mi caso particular, fíjese nada más que cuando yo era adolescente o desde chica, a mí la educación que me dieron al respecto fue estudia mucho para que seas muy buena en lo que vas a hacer y que te pague y que te consigas un buen empleo y te paguen bien y te hagas indispensable. Después de todo, muchachos, en esta vida nadie es indispensable, pero esa era la creencia que yo tenía. Pues quiero decirte que a final de cuentas, lo importante aquí es que la creencia que tengas no es ni buena ni mala, es simple y sencillamente que tú ocupas ver si esas creencias que tienes, estoy hablando en todas las áreas de la vida, te están dando el resultado que tú quieres tener. Y si no estás teniendo la vida que quieres tener, hablando en salud, hablando en economía, hablando en relaciones, hablando en éxito financiero, en todas las áreas de tu vida, entonces quiere decir que hay cosas que ocupas modificar de tus creencias. Yo siempre les digo a la gente, bueno, una de las cosas que yo aprendí es, ante tus resultados no neces. Si tus resultados no son los que tú quieres tener, simple y sencillamente hay algo que no estás haciendo bien. Y parte de ese algo que no estás haciendo bien tiene que ver con tus creencias y con tus pensamientos. Te estoy hablando en todas las áreas de tu vida. No estoy hablando propiamente del negocio nada más o del negocio Herbalife. Estoy hablando de todas las áreas de tu vida. Así funciona. Entonces, fueron cosas que fueron sucediendo conmigo y a través de eso, pues obviamente a través de trabajar mis pensamientos, a través de trabajar con mis emociones, a través de trabajar con mis acciones, pues pude llegar a tener el ingreso que yo deseaba tener dentro de Herbalife. Y una de las cosas que es maravilloso de la evolución es que la evolución nunca termina. Tú puedes llegar a, ejemplo, equipo millonario, que es el rango que yo tengo ahora, pero te das cuenta que no vas ni a la mitad del camino y no tiene que ver con adquisiciones económicas, tiene que ver con algo que Jim Rohn nos enseñó y él decía que un árbol cuando tú lo plantas y llega a 10 metros no dice, ya me voy a parar aquí porque ya crecí 10 metros. El árbol sigue creciendo hasta donde puede crecer. Entonces, eso es una de las cosas que Herbalife también nos ayuda a entender, porque la escalera del éxito de Herbalife nunca termina. De hecho, ahorita menos que nunca. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y eso te invita a que te des cuenta, ejemplo, cuando llegas a una zona de confort, donde ya no batallas como para las cosas indispensables de tu vida, económicamente hablando, te invita a dos cosas. O te acomodas donde estás o sigues avanzando. Pero cuando tú te acomodas en donde estás, sucede algo muy interesante. Yo hoy en la mañana hablaba con dos mayoristas, un equipo del mundo y una mayorista, y les decía lo que les voy a comentar ahorita. El tema ni siquiera se convierte en algo de dinero, se convierte en algo que tiene que ver con superación interna, con realización personal. Con si eres feliz o no eres feliz. Y la felicidad no tiene ni directamente que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con con cómo tú te sientes contigo mismo respecto al dinero. Entonces, bueno, puedes abarcarlo por el área que tú quieras, pero lo que es importante es que tú empieces a darte cuenta que a final de cuentas, válgame la redundancia, tú puedes estar en esta vida simple y sencillamente sobrellevando la vida o viviéndola. Y aquí es donde entra el tema, bueno, fue una de las cosas para las que a mí me ayudó Herbalife. Quiero decirte que una vez que yo entré a Herbalife, no solamente me entrené en los entrenamientos de Herbalife. Una vez que entré a Herbalife, por eso lo menciono, porque Herbalife para mí fue un medio de superación y de evolución, en donde cada vez que se me atoraba algo dentro de la carrera, Jim Rohn me decía una y otra vez, para que las cosas cambien, cambia tú primero. Entonces, a veces empezó por un cambio físico, como lo ves en la pantalla, y actualmente no tiene nada que ver con el cambio físico, pero ocupo seguir haciendo cambios para poder seguir creciendo. Porque en lo personal, en esta estadía de mi negocio en el que estoy ahorita, podría decirte que me puedo quedar ahí, no hay problema, ya estoy acomodada, pero la necesidad de seguirme moviendo surge desde otro espacio, surge desde un espacio interno, de decir, ok, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, tengo lo necesario, pero no soy feliz. Entonces, ¿qué quiere decir?
Yo no sé si usted se acuerda, hoy en la mañana yo me estaba acordando de eso. Hubo una pasantía en donde yo escuché, antes de esa pasantía, escuché un audio de Wayne Dyer y él decía, no te mueras con la música que llevas dentro. Y hoy en la mañana yo me acordaba de esa frase y le juro que cuando la recordé me puse a llorar porque dije, no me quiero morir con la música que llevo dentro. Y, y, y es interesante porque cada etapa de tu vida es diferente. Hubo un momento en mi vida en donde yo sentía que estaba ofreciendo esa música que llevo dentro a la gente, pero en esa etapa de mi vida ya no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay que seguir evolucionando, hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando, hay que seguirse transformando. Así que bueno, es ahí en donde yo empecé a tomar muchos otros cursos, no solamente de Herbalife, hablando de transformación, empecé con, déjeme tantito, empecé a tomar otras cosas, cursos, transformación, porque yo necesitaba seguirme transformando para poder ofrecer esa música que ya va adentro, porque a veces ni siquiera sabes que tienes esa música adentro. Pero bueno, voy a continuar, más bien dicho, porque de alguna manera busqué, ay, espérenme, de alguna manera busqué entrelazar mi tema con mi resultado, porque todo lo que estoy hablando, a final de cuentas, te lleva a tener un resultado económico. Si tu vida es abundante en una área, es abundante en todas las áreas. Si tu vida es escasa en una área, es escasa en todas las áreas. No sé si me escuchó lo que acabo de decir. ¿Alguien me puede decir si se escuchó? Si no, para repetirlo. Porque prendieron Sí, el... sí se escuchó. Ah, ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? sí, Sí, sí se te escuchó muy bien de todas las áreas. Muy, muy perfecto, importante. perfecto. Gracias. Entonces, gracias a ti, Erika, por comentarme. Entonces, checa cómo está tu vida. Checa si en todas las áreas tienes abundancia o tienes escasez. Y no tiene nada que ver con un PIN, no tiene nada que ver con cuánto dinero ganas. Porque aunque tengas un PIN de millonario, si hay escasez en una de tus áreas, hay escasez en todas las áreas. No sé si es una verdad universal o no, pero si tú lo analizas te vas a dar cuenta que algo parecido está pasando contigo. Y la manera de cambiar eso, número uno, es darte cuenta, aceptarlo. A nadie nos gusta de alguna manera decir, ay, soy escaso en todas las áreas de mi vida. A nadie nos gusta aceptarlo. Pero la única manera de cambiarlo es aceptarlo. No significa que estés mal, no significa que te estés muriendo de depresión, no significa que estés muriendo de ansiedad, no significa que estés viviendo mal la vida, no significa eso, simplemente significa que en ese punto tú puedes hacer un cambio o seguir igual como estás, sin problemas, ¿no? Pero hay algo que yo digo, siempre he dicho, que es algo que todo el mundo desea, pero que no se puede comprar con nada y se llama paz interna y felicidad. Eso no se compra en ninguna tienda y ahora que va a ser Navidad, ojalá pudieran envolverlo para regalarlo y regalarlo, pero no se puede porque la paz interna y la felicidad se construyen, se trabaja personalmente. Entonces aquí de lo que se trata es si quieres ser feliz o no quieres ser feliz, ¿no? Y de ahí en adelante se desprende todo lo demás de las demás áreas de tu vida. Entonces, voy a seguir compartiendo. Se me perdió la... Espérame tantito. Voy a seguir compartiendo la pantalla para darte unos puntos muy específicos sobre cómo puedes empezar a trabajar con esto, que es lo que se le llama la salud o el sistema emocional. Espérame. Aquí está, se me había perdido, pero ya lo encontré. Aquí está. Ok, entonces, sistema emocional. Número uno, esto que está aquí es básicamente lo que te he estado explicando a lo largo de mi historia y a lo largo de lo que te estoy compartiendo. Tú eres un ser que estás compuesto de diferentes esferas o diferentes partes de ti, lo tengas consciente o no lo tengas consciente. Tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo emocional, tienes un cuerpo mental, también tienes un espíritu, también, no está en esta parte, pero también lo tienes. Y todos esos cuerpos componen tu estilo de vida y evidentemente una de esas áreas es tu salud financiera. ¿Ok? Pero no están separados, van juntos y así funciona. Así como está aquí, así funciona.
Me le quito. Arriba dice pensamientos, porque eso es lo primero que pasa. Digamos que es lo que desengatilla. Un pensamiento tuyo va a desengatillar una emoción tuya. Esas emociones van a desengatillar sustancias positivas en tu cuerpo que se van a convertir en medicina o van a desengatillar sustancias negativas en tu cuerpo que se van a convertir en venenos. Así funcionas todo el tiempo. En esta parte es donde le voy a agregar algo. Dice pensamientos, emociones y acciones. Es decir, tus acciones están condicionadas de esta manera. Es muy importante que normalmente tú no estás consciente ni de tus pensamientos, inclusive ni de tus emociones. Lo único de lo que estás consciente es de tus acciones. No sé si para poner un ejemplo, a ver si me explico con esto mejor. No sé si alguna vez has dicho, híjole, yo sé que me tengo que levantar más temprano y a lo mejor incrementar 20 minutos de ejercicio, o 30, o 40, o entrenar, no sé, pero no lo hago. Entonces son pensamientos, emociones, acciones. Tú te das cuenta de que no lo haces, pero no te estás dando cuenta qué emociones hay, ni qué pensamientos hay, que entonces te están llevando a tomar esa acción. O yéndonos al negocio de Herbalife, donde muchos de los que estamos aquí somos ya distribuidores, algunos otros no, pero si tú eres distribuidor, tal vez todas las mañanas digas, ok, hoy voy a salir a hablar con la gente. Y pasa el día y no lo haces. Bueno, ¿por qué no lo haces? Porque te das cuenta al final del día, eres consciente de que no lo hiciste, pero no eres consciente de qué pensamientos y qué emociones te llevaron a esa acción. ¿Ok? Entonces es importantísimo. Las acciones se van a unir también a esta parte de las sustancias químicas positivas o negativas. Porque cuando tú, por ejemplo, dices que vas a hacer algo y no lo haces, te genera algo dentro de ti que es un sentimiento como de inseguridad, te genera un sentimiento de crítica hacia ti mismo, te genera un sentimiento de juzgarte a ti mismo, te genera un sentimiento de rechazo a ti mismo y en pocas palabras, poquito a poquito dejas de quererte y de creer en ti. Estos sentimientos generan químicos negativos en tu cuerpo. De hecho, hay todo un libro que si no lo conoces, te invito a que lo busques. Es muy viejo el libro, ya tiene muchos años en funcionamiento y apenas actualmente se está dando como el respaldo científico a ese libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, que precisamente dice que cuando a ti te duele algo en el cuerpo físico, hablando de que ¿cómo lo estoy uniendo? Es porque esos químicos negativos que se convierten en venenos te generan una enfermedad. Entonces, este libro lo que hace es que si, por ejemplo, tienes acné, directamente ahí te dice cuál es el mensaje que tu cuerpo te está dando. O sea, te da como el tip o como la señal de este recorrido, hacia dónde tienes que regresarte, qué emociones son las que te están generando ese acné, qué pensamientos te están generando ese acné y qué acciones están generando ese acné. Porque obviamente, muchachos, el acné o la obesidad o el sobrepeso o la enfermedad que usted guste es una cuestión física y si bien, pero evidentemente viene de pensamientos y emociones, pero evidentemente esos pensamientos y esas acciones pensamientos y emociones te llevan a tomar acciones que te hacen que tengas sobrepeso y que hace que tengas enfermedad y que te hace que tengas acné, el ejemplo que estoy dando, ¿no? Entonces, así es como funciona. ¿Por qué me estoy centrando tanto en este esquema? Porque el meollo del asunto es empezar a entrenarte, a tomar control de salud, a tomar control de tus pensamientos y de tus acciones. Déjame ver algo aquí. Mira, porque no quiero avanzar. Ahí está. Mira, porque es importante. Dice aquí, ¿quién es el que manda aquí?
El 95% de las acciones que tomas al día tienen que ver con un 95% que tú no eres consciente. O sea, las tomas de una manera inconsciente. Ese es el meollo, eso es lo que hay que corregir. Y esto no es algo, en el tiempo en que yo estudié psicología, no se había como comprobado científicamente. Ahora ya hay muchos estudios que lo comprueban. Todo lo que es neurociencia ahora se encarga de ver qué áreas del cerebro se prenden cuando tomas una decisión y no sé qué. Bueno, es todo un rollo acá científico. Pero ahora esto que te estoy diciendo está comprobado. Tienes que aprender a administrar entre 60 y 90,000 pensamientos que tienes todos los días. Pregunta número 1, ¿quiénes de ustedes se han dado cuenta que tienen 60,000 pensamientos diarios? Prácticamente nadie, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. No estás acostumbrado a estar todo el día presente de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Entonces, otra cosa muy interesante es que como el 90% de esos 60,000 pensamientos son los mismos que el día anterior. O sea, por eso es que haces lo mismo. ¿Sí? Porque esas informaciones son importantes. ¿Por qué le llamamos informaciones de alta calidad? Porque te ayudan a meterle información diferente a tu mente y a que aprendas a que esos 60,000 pensamientos no sean los mismos. Que número 1, te empieces a ser consciente de los pensamientos que tienes y número 2, empieces a cambiarlos, los que no te sirvan. Que a final de cuentas, no todos los pensamientos que tienes te sirven. ¿Cómo sabes? Por lo que te dije. Si tu vida en todas las áreas, tu salud física, emocional, mental, relaciones, financiera, hay una que no te gusta, va directamente relacionado con que tienes pensamientos y creencias que no te están funcionando. Entonces, la solución es cambiarlas. ¿Cuál es la parte divertida de esto? Que tú puedes tener el control. ¿Cuál es la parte complicada de esto? Es que no nos entrenaron para eso. Y realmente es algo de lo que se tiene que entrenar. Los que hacen ejercicio acá es exactamente igualito. Duele igual, cuesta el mismo trabajo, igualito. Hay que entrenar hay que entrenarnos a ir haciéndonos presentes de nuestros pensamientos y haciéndonos presentes de nuestras emociones. Esto es algo bien, bien importante que me gusta mucho explicar. Tú y yo, todos aquí presentes, tenemos 3 diferentes cerebros. Pensábamos que teníamos uno, pero tenemos 3. Uno de ellos se le llama reptil y es el cerebro más viejo que tenemos. Y es el cerebro con el que el ser humano se hizo ser humano. Es el primer cerebro y único que teníamos hace muchos, 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 muchos millones de años. Bueno, no sé si son millones. Este cerebro nos ayuda a la supervivencia. Toma nota de esto. Toma nota de esta frase. Supervivencia y abundancia no van en el mismo renglón. Si tú te estás moviendo en tu vida con este cerebro que es el reptil y nada más estás dedicando a sobrevivir, entonces no estás caminando rumbo a la abundancia. Siempre vas a vivir en supervivencia. ¿Y qué es supervivencia? Es tener un ingreso, no importa cuál, pueden ser 100,000 pesos. Tener un ingreso que te alcance solamente para pagar tus gastos y que no sea suficiente para más. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque finalmente tú puedes ganar 100,000 pesos y necesitar 120,000 para vivir. Estás en supervivencia, estás en escasez y eres pobre, dicen por ahí. Entonces, el cerebro reptil, lo que es importante es que este cerebro que tienes más desarrollado y con el que naciste activo. Nacimos, y desde el momento en que nacimos, este cerebro se activa en el momento del nacimiento porque nacer es un acto de sobrevivencia. Porque al nacer pasas de un medio totalmente seguro, cálido, en donde no tienes ninguna necesidad ni tienes que hacer nada para vivir. Estás en un espacio de abundancia dentro del vientre materno y para poder salir de ahí te duele. Simona,
por favor, le conectas ahí la clavija, la desconecté. La clavija de la computadora. Entonces, para salir del conducto materno, ya es más doloroso por parto natural, para el feto, para el bebé, para ti, para mí cuando nacimos, porque tienes que empujar con un tejido todavía blando, tejido, huesos, los huesos de la pelvis, ¿no? Para poder salir. Te duele, número 1. Número 2, cuando sales, está frío, ya no escuchas a tu mamá, ya no sientes cerca ese sonido del corazón de mamá, que es lo que te daba seguridad, y te golpean, ¿no? Te dan unas nalgadas para que llores. Es decir, nacer en sí mismo es un acto de supervivencia. El ser humano es el único, no es el único, pero es de los animales del reino animal, no le estoy diciendo animal a nadie, pero del reino animal. Alguien se le abrió por ahí su micrófono, si gusta apagarlo. Que si no tiene mano o cerca ayuda, se muere. Es decir, un bebé que acaba de nacer, si no tiene a su mamá o alguien que le dé de comer, que lo tape, que lo cambie, se muere. No tiene que ser su mamá, ¿no? Puede ser cualquier otra persona. Pero me estoy hablando de que esta parte en donde somos un animal que necesita ayuda para sobrevivir, es parte de lo que hace que le tengas tanto miedo al rechazo. Porque si a ti te están diciendo constantemente que no, significa que no tienes apoyo. Entonces, tu reptil, esa parte de ti, tu cerebro reptil, se va a ese evento en donde si tú no tienes apoyo, te mueres. Entonces, son creencias que están ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, sigue el otro cerebro que tienes. El segundo que se desarrolló es el sistema límbico. Este es otro cerebro que tienes. Ahí ya nacen emociones. Emociones como el amor, como la sobrevivencia en grupo. Ahí ya te importa tu familia y obviamente el ser humano al nacer cae en esta parte, ¿no? Y el último es el córtex. El córtex es un cerebro que es el que te hace ser humano y te hace pensante. Sin córtex, tú no fueras ser humano. Sin córtex, tú fueras animal. Es decir, como seres humanos tenemos los 3 cerebros. El reptil, que es como la supervivencia, el límbico, que es el de las emociones, y el córtex, que es el que ya te hace ser humano y te conecta con eso que tú le puedes llamar como tú quieras, espiritualmente hablando, con lo divino. Algunos le llaman intuición, ¿no? Es esa parte, ese ser interno, esa sabiduría interna que a veces te ha hecho, yo sé que todos hemos tenido experiencias de este tipo, nos ha hecho hacer cosas para mejorar. Entonces el córtex es el que hace eso, es la conciencia humana, es lo que te hace consciente. El córtex es esa parte del cerebro que ahorita que está haciendo, bueno, aquí en Tijuana está haciendo mucho frío. El córtex es esa parte de tu cerebro que ahorita que está haciendo tanto frío, sales a la calle y tú ves gente tirada en la calle porque no tiene dónde dormir, te dan ganas de darle una moneda o darle algo que trae o algo para taparse. Ese es el córtex. Pero si te fijas, también ahí estamos hablando de que estamos viviendo, hay gente que no le importa, ¿no? No es que sea mejor o peor ser humano, es que no tiene el córtex activado. El córtex es una parte de tu cerebro que se tiene que activar. No naces con él activado. ¿Por qué? No me pregunte, pero así funcionamos. Entonces, es muy importante, muchachos, que tú puedas empezar a darte cuenta, hablando de lo que estamos hablando, pensamientos, emociones y acciones. Es muy importante que tú te des cuenta cuáles de tus pensamientos, en qué momento del día están siendo en supervivencia, en reptil, y cada vez que tú tengas un pensamiento de reptil, que es el 50-90% de tus pensamientos, porque así estamos educados, no vas a ver por el bien del otro, no vas a estar en supervivencia. Ni siquiera vas a buscar abundancia, vas a buscar seguridad. Y eso, ¿cómo te explico? Bueno,
No quiero entrar más en detalle por el tiempo, pero es importante que tú empieces a ver cuáles de tus pensamientos están en reptil, cuáles de tus pensamientos están en córtex. El límbico es un cerebro que es interesante porque tiene solo no funciona las emociones. Solas no funcionan. O se unen a uno o se unen a otro. Te voy a poner un ejemplo. Prácticamente hay dos emociones básicas, el miedo y el amor. Y las dos se sienten en el sistema límbico. Entonces, cuando tú tienes miedo y acción, y ese es el sistema límbico, y no haces conciencia de qué acción vas a tomar respecto al miedo, actúas con el reptil. Entonces, tu sistema límbico se une al reptil. Te voy a poner un ejemplo de supervivencia. Si tú vas en la calle y alguien te jalonea la bolsa, te va a dar miedo y probablemente no te vas a ir al córtex. Lo que vas a hacer, obviamente por supervivencia, es actuar con el reptil. O le corres o le das un trancazo. O gritas y pides ayuda. Entonces actúas con tu cerebro reptil. El cerebro reptil no es que sea malo, es para sobrevivir. Pero vamos a usar el mismo ejemplo. Vamos a decir que tú tienes miedo porque tu economía no está bien, no estás seguro de que vas a llegar a fin de mes con el dinero y eso te genera miedo. Es un miedo probablemente hasta inconsciente. Ese miedo va a hacer que tu sistema límbico se una a tu reptil o a tu córtex. Si se une al reptil, entonces ese miedo a no llegar al final de mes económicamente, te va a hacer que dejes de compartir lo que sí puedes compartir, te va a hacer que andes como hasta de malas, y cuando uno anda de malas es agresivo, no sé si te has dado cuenta, pero eso sucede. Es algo muy común en el ser humano, porque actuamos en automático. Hasta que alguien te dice, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Andas de malas? Hasta entonces reaccionas, ¿no? Y dices, ¿por qué me dijo eso? Algunos reaccionan, otros se quedan en el reaccionar, es irte al córtex y pensar, ¿por qué me dijo eso? Otros se quedan en el reptil y contestan más feo. Dicen, no, a mí no me pasa nada y a ti, ¿sabes? Se quedas en el reptil. Entonces el reptil, el miedo, esa emoción del miedo, tú también la puedes pasar al lado, puedes usar el córtex. Y tienes ese miedo a la economía, tienes ese miedo al dinero, tienes ese miedo a que no vas a llegar al final de mes. Entonces puedes elegir, es una decisión, una vez que tienes esta información, es una decisión, puedes decidir irte al córtex y pensar, ok, tengo miedo a no alcanzar, que no me alcance el dinero para el final de mes. ¿Qué puedo hacer para generar más dinero? Eso es empezar a pensar con tu córtex. El reptil te dice, no hay nada que hacer, guarda, ahorra, no des, quita si puedes. Mire, yo trabajo en una plaza, bueno, mi club está en una plaza y en los baños hay papel para que la gente sepa cuándo va al baño. El reptil es ese de que cuando estás en esa escasez, bueno, en ese miedo de no llegar al final, dices, voy a agarrar papel para llevármelo a mi casa porque ocupo ahorrar. Y mire, ya sé que es un ejemplo simple, pero yo los invito a que piensen cuántas de esas acciones has tenido o de esos pensamientos has tenido, porque pasa, no es ni bueno ni es malo, es el límbico uniéndose al reptil, es tu sentimiento de miedo uniéndose al reptil. Otra cosa que pasa mucho, bueno, voy al ejemplo del córtex. Si tú unes tu pensamiento al córtex, entonces puedes empezar a pensar cómo genero más dinero. Y es cuando descubres historias impresionantes. Yo me acuerdo una historia que yo escuché en Herbalife que nunca se me va a olvidar, de un señor que era invidente y él quería hacerse constructor del éxito y no trabajaba, obviamente, no tenía manera de trabajar. Entonces, como se quería ser constructor del éxito, lo que hizo fue ir a su casa y buscar todas esas cosas que él ya no usaba, pero que servían. Las sacó al patio de su casa y las vendió. Y así se hizo constructor de éxito. Eso es pensar con el córtex. Pensar con el reptil hubiese sido, ese señor hubiera dicho, no, no puedo hacer nada, es que estoy imposibilitado, no veo, Dios me mandó con una maldición, Dios se olvidó de mí, estoy solo y de ahí no iba a salir nunca, ¿verdad?
Entonces, eso, en cada situación, tú tienes la posibilidad de pensar con tu córtex o pensar con tu reptil. En cada situación de tu vida. Y aquí de lo que se trata es que tú empieces a darte cuenta. Eso se llama conciencia. Entonces, muy importante. Déjame ver si lo puedo regresar. Esta parte, sí, aquí está. No, esa no es, este. En este esquema, la idea es que nosotros normalmente nos damos cuenta de las cosas hasta que estamos en la acción, hasta que accionamos, o hasta que nos pasa algo, a veces hasta que nos pasa algo que no nos gusta, ¿no? Cuando nos pasa algo que no nos gusta, generalmente lo que hacemos es quejarnos, irnos al reptil, o echarle la culpa a alguien, irnos al reptil, o justificarnos, irnos al reptil. Lo diferente, o digámoslo así, lo que te va a ayudar a un cambio es que cuando te pase algo que no te guste, es empezar a pensar, ¿qué acciones me llevaron hasta aquí? ¿Qué yo estoy haciendo que está provocando esto? ¿Cómo yo puedo cambiar esto en mi vida? Y si no lo puedo cambiar, ¿cómo lo puedo aprovechar para generar un cambio? Dice, mi mamá tiene una frase y en la mañana la repetí, hacía mucho que no la repetía, pero mi mamá tiene una frase que me dijo muchas veces, hija, un fracaso es fracaso hasta que se convierte en aprendizaje. ¿Sí me explico? Entonces, eso es pensar con tu córtex. Entonces, aquí de lo que se trata es que tú empieces a darte cuenta cuando tienes ese tipo de pensamientos y de emociones antes de la acción. Ahora, no es nada fácil, es tarea de todos los días, es tarea de todo el tiempo. Es 24/7, porque es estar consciente. Entonces, no, tampoco te estreses si no te sale. Me quedé pensando porque estaba pensando si conozco gente que ya le salió, creo que nada más conozco una y no del todo, pero finalmente la idea es precisamente que cada vez sigamos practicándolo y sigamos practicándolo y sigamos practicándolo para que empieces a ser consciente de tus pensamientos y de tus emociones. Todo esto se une a tu salud, porque muchachos, tú puedes tomar nutrición celular, puedes tener la alimentación más espectacular del mundo, puedes hacer ejercicio, pero si tus emociones están dañadas, tarde que temprano te vas a tener algún problema de salud. Por esto que estamos hablando aquí. O puedes tomar la nutrición celular, tener un súper resultado físico, hacer ejercicio, cuidarte súper bien, pero no te va bien en el negocio. Es por eso que estamos hablando aquí. Así que es importante que tú vayas haciendo este cambio, que tú vayas tomando la decisión de empezar a darte cuenta de cuáles son tus pensamientos con reptil o con el córtex. O sea, mejor así lo vamos a dejar, con reptil o con el córtex. ¿Cuáles son pensamientos de alta vibración, de baja vibración? ¿Cuáles son pensamientos que te llevan a algo bueno o que no, a ti mismo, a tu salud, o que no te llevan a nada bueno? Eso es lo que hay que hacer ahorita, empezar a tomar esa decisión primero para entonces poder empezar a hacer cambios en tu vida. Dicen por ahí, y es algo que es muy cierto, la base de la mayoría de los cambios o una de las maneras más fáciles de empezar a cambiar es el aspecto físico. Por eso es que a veces nos damos cuenta hasta que llegamos a la acción. Pero no se detiene ahí. No es nada más el físico, sino es importante que empieces a cambiar todas tus esferas. Sin embargo, el físico, les digo yo, es uno de los más fáciles de cambiar. Por eso es que la compañía, Herbalife, el negocio que tú y yo compartimos, los que ya están en el negocio, empieza con un cambio físico. Mark Hughes decía, cuando ya tienes salud en tu cuerpo, hasta piensas diferente y sientes diferente. Se refería a esto. Lo explicaba de una manera muy sencilla y muy básica, pero se refería a esto. Entonces, el empezar a tomar la nutrición y tener un resultado positivo con los productos, empezar a mejorar tu salud, por eso todo es paulatino. Por eso cuando empiezas con un socio, hoy tuve un socio de primera vez y por eso le decía yo, no va a ser cambios drásticos, nos vamos a ir poquito a poquito y si quieren, ¿no? La magia de la nutrición es que solo con tomártela ya hiciste un cambio. Pero si te quedas ahí, no sigues avanzando en las demás esferas, pues evidentemente no va a pasar, no vas a tener una salud óptima. Y
Y es un hecho, o sea, solo tomar la nutrición celular no te va a dar una salud óptima. Tú necesitas tomar la nutrición celular, necesitas empezar a cambiar creencias y pensamientos. Hace tiempo estaba escuchando un podcast y decía, estaban hablando acerca del azúcar, ¿no? Y a alguien le dijeron que tenía que dejar el azúcar porque estaba desarrollando Alzheimer. Y dijo, prefiero tener Alzheimer que dejar el azúcar. Es una creencia. Entonces, ojo con las creencias que tienes. Esos son los pensamientos. Entonces, todo se une, una cosa se une a la otra. Sin embargo, es importantísimo entonces que tú empieces a ver qué pensamientos tienes, qué creencias tienes, qué emociones te provocan y qué acciones tomas. La parte más fácil de cambiar es la física, pero la meta es que no llegues a las acciones sin la conciencia. Es decir, la meta es que desde que estás pensando o sintiendo puedas pararte y accionar diferente, porque eso va a hacer que tu vida sea diferente. Hoy ahorita estoy como muy metida en el tema de mentalidad, muchachos, porque para poder empezar a generar un cambio en tu vida, necesitas empezar a cambiar tu mentalidad. Necesitas empezar a tener pensamientos diferentes, creencias diferentes. Y estoy como muy metida en esa parte. Y estaba escuchando, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, yo apenas lo escuché ayer o antier. Es un libro que se llama La regla de los 5 segundos. ¿Alguien lo ha escuchado o lo ha leído? ¿No? Bueno, con esta parte voy a terminar. ¿La regla de qué? La regla de los 5 segundos. Ok, gracias. El día que Cristiano Ok, entonces la regla de los 5 segundos. Me fui a esta parte porque la regla de los 5 segundos es una herramienta que tú puedes usar para empezar a tener esas acciones que todos los días dices, híjole, yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago. ¿Por qué será que no lo hago? Te voy a decir por qué. ¿Por qué no lo haces? Espérame tantito. Por esta parte. Porque neurológicamente hablando, cuando tú tomas una decisión, normalmente el 95% de las veces la tomas con lo que estás sintiendo. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si tú dices, es que si yo me levantara una hora más temprano, me alcanzaría el tiempo y podría hacer esto y esto y esto y esto y esto. O dices, es que si yo dejara de comer carbohidratos, mi salud mejoraría, mi figura mejoraría. O dices, es que si yo hablara, ofreciera mi producto o lo que sea que tú hagas, ¿no? Si tienes otro tipo de productos que también ofreces o lo que sea, te dedicas a las ventas o lo que sea. Es que si yo hablara con gente todos los días, me iría mejor. Entonces, tú sabes qué hacer, pero no lo haces. No lo haces porque cuando estás en el momento de decidir si vas a comerte o no la dona, bueno, con carbohidrato, porque ahora ya tenemos donas sin azúcar, sin harina, sin gluten, sin todo esto aquí en el club. Pero bueno, es una dona de las otras. O si te vas a levantar la hora antes que dijiste, o si te vas a lo que sea, tomas la decisión con lo que estás sintiendo en ese momento. Y lo que estás sintiendo en ese momento es que no lo quieres hacer, por ese 95% inconsciente que tienes. Y porque tu cerebro, este cerebro que tienes aquí, este que está aquí, el reptil, no le gusta que hagas cosas diferentes porque no está seguro de que vas a estar bien. Entonces, unes el cerebro reptil a las emociones inconscientes y entonces con eso tomas la decisión y por eso no estás haciendo lo que ocupas hacer y sabes que tienes que hacer para cambiar tu vida. Entonces, en el área que sea que tú quieras cambiar. Entonces, la regla de los 5 segundos está muy padre. Yo no he leído el libro, pero me lo voy a echar. Pero estuve escuchando un podcast ayer apenas, y me encantó, ya lo empecé a practicar hoy. Y me encantó porque la explicación científica es que cuando tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la levantada, ¿no? Pues me quiero levantar una hora antes, ¿no? Pues te levantabas a las 6, pones el despertador a las 5, suena el despertador y la regla de los 5 segundos dice que tú tienes que contar conscientemente en el momento que suena el despertador, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y levantarte de la cama. Pero hay algo que hace que lo puedas hacer.
¿Qué es ese algo que hace que lo puedas hacer? Es que en esos, número uno, que contar es una acción. Ya estás accionando en la dirección en la que quieres ir. Número uno, contar es una acción. Número dos, te tienes que concentrar. Tienes que usar el córtex, ¿te acuerdas? Del cerebro que es humano. Tienes que usar el córtex para contar, porque estás contando de atrás para adelante. Si cuentas 1, 2, 3, 4, 5, no funciona. Pero si empiezas a contar, lo primero que tienes que hacer es pensar 5, 4, 3, 2, 1. Entonces desconectas tu cerebro reptil, lo desconectas, porque acuérdate que el reptil no piensa, actúa en impulso y en impulso de supervivencia. Para el cerebro reptil, que tú te levantes 1 hora más temprano y aquí en Tijuana, con el frío que está haciendo, no es seguro. Te puedes morir. Eso piensa tu cerebro reptil. Bueno, no piensa, acuérdate, pero eso siente. Entonces, cuando tú cuentas 5, 4, 3, 2, 1, 0, tienes que pensar, desconectas el reptil y conectas el córtex. Y entonces, si tú accionas en ese segundo 0, ya no le diste permiso a tu cerebro de tomar la decisión por ti. Entonces, no les puedo dar ejemplos de vida de esto porque lo estoy practicando apenas de ayer a ahora. Tengo poquitito practicando. Pero haciendo esto, hace un rato salí a prospectar. Apliqué el 0, 5. Tienes que pensarlo, te fijas, tienes que pensarlo. 5, 4, 3, 2, 1, 0 y te sales. O sea, la clave es que te sales, ¿no? Pero además, si experimentas una cosa como de eso que te jalaba a que no le hagas, desapareció. Entonces, muchachos, luego la siguiente vez que les dé esta clase, les hablo más de la regla de los 5 segundos y ya les platico qué resultados he tenido porque apenas lo acabo de empezar a practicar, pero tiene que ver con todo esto que estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, por mi parte es todo. Espero realmente que la información haya sido de calidad, de utilidad, quise decir. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, déjenme ver qué horas son, porque como empecé súper tarde la información, bueno, tienes unos 2 minutitos para hacerme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Dígame. Es otra pregunta, don Francisco, luego se la contesto. De la información, don Francisco, ya me hizo quedar mal aquí ante el público. Mi reptil se accionó. ¿Me vas a preguntar algo, José? No. Ah, ¿no? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, Lorena. Lorena. Dame un segundito, Armando, porque me están haciendo una pregunta que ahorita se la repito para que la escuchen. Al revés. Me está preguntando Raúl, entonces que tenemos acá, que cómo funcionaba la regla de los 5 segundos. Para que desconectes a tu reptil, si tú metes levantarte temprano, a la hora que tú digas, pones el despertador, a la hora que suene el despertador, cuentas 5, 4, 3, 2, 1, 0 y te levantas. A veces te levantas antes del 0, ¿eh? A veces necesitas menos tiempo para desconectar a tu reptil. Se los expliqué muy sencillito porque está mucho más complicada la explicación, pero eso es lo que sucede. Desconectas al reptil y conectas el córtex porque es necesario para contar. Al revés. A derecho no, porque eso ya lo haces hasta dormido, ¿no? Entonces, y acciones. Sí, es así. Sí, dime, Armando. Sí, esa era la pregunta igual, que si al contar del 5 al 0 es levantarte de un trancazo, ¿no? Sí, como un Levantarte de la cohete. cama. Ok, Como un cohete. Así, como un perfecto, cohete disparado a la luna. perfecto, ok, gracias. O Eso si era, es para salir a prospectar, muchachos, es lo mismo. así es. Hoy lo apliqué por primera vez. Entonces estaba yo sentada aquí en el club y dije, ok, 5, 4, 3, 2, 1, me levanté por los volantes y con los volantes en la mano otra vez. 5, 4, 3, 2, me salí del club. Y ya que estaba en la calle, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y empecé a dar el primer volante. Es así, tente paciencia.
A lo mejor cada paso te implica 5, 4, 3, 2, 1, no importa, hazlo. Inténtalo. Si te funciona, maravilloso. Si no, habrá otra técnica que te funcione. Una de las cosas muchas que es maravilloso actualmente es que vivimos en la era de la información. De verdad, cualquier cosa que usted quiera hacer, busque en YouTube información y va a encontrar cómo hacerlo. Eso es maravilloso. Así que bueno, si es así funciona. Tiene que ser al revés, de 5 hacia atrás, y en el momento que te digo, a veces acciones antes de que termines el 0, porque la orden ya está, pero lo que haces es desconectar al que no te deja hacerlo, que es tu cerebro reptil. ¿Ok? ¿Alguien me hacía alguna pregunta? Gracias. Dígame, Jesús. Jesús tiene una pregunta, yo se la repito para que lo escuchen. Por ejemplo, cuando no tiene un despertador, ¿cuál es la opción? Comprárselo. ¿Tiene un celular inteligente? Entonces compre un despertador, es más barato. Pero tener el frío que levantar reptil, tienes frío no. Es el reptil, me están diciendo, pero también con el frío. El reptil te dice que no te levantes porque está haciendo mucho frío. Es más, si tú le das permiso, lo que haces, exactamente, lo que haces cuando tú haces ese conteo es que no le das permiso a tu reptil de que te hable, porque el reptil te da un montón de explicaciones de por qué no te levantes. Está haciendo mucho frío, te tienes que cuidar, mejor no salgas, porque eres de la tercera edad y no sé cuántas cosas, digo eso porque hay algunos ejemplos aquí. No, me preguntan algo muy interesante. Me dice Ramón que si las necesidades cortan al reptil, y la verdad es que no. Las necesidades activan al reptil, porque el reptil, acuérdate que trabaja con supervivencia. Lo que hace la diferencia es que tú haces para conseguir, para suplir esa necesidad. Si lo haces desde el reptil o lo haces desde el córtex. ¿Vale? La pregunta es muy interesante porque obviamente la necesidad, la lógica es la necesidad también te levanta, pero te puede levantar. No, mucha gente se queda ahí. O mucha gente se queda ahí, también es cierto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando te levantas, no? O sea, ¿cómo generas el dinero que tú necesitas? ¿Desde qué espacio lo generas, no? Entonces, bueno, nos podemos ir a una gama importante de ejemplos, desde quien sale a robar hasta quien sale a su empleo normal, sin en un momento dado pensar en que puede hacer algo diferente para generar ingreso, para generar esas necesidades, en donde puedas realmente generar abundancia y no quedarte en supervivencia. Pero bueno, son como etapas, ¿no? De evolución, ¿vale? Gracias por sus preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Bueno, entonces, vamos a hacer la rifa. No sé si ya tenemos lo de la rifa. Doris, ¿está por ahí? Ahorita nomás me hagan coanfitrión. Ah, yo no puedo hacerlo, ¿va? Eso es tu reptil. Ya. Es tu reptil. Tu córtex, ¿cómo pidiera el alimento? ¿Hijas? No, es cierto. Estoy acá bromeando con los del club. Déjenme se los enseño para que los saluden porque ustedes no los ven. Ya. Saluden, muchachos. Saludos para todos, en especial a Raúl. Ay, qué linda, gracias. ¿Soy conocido desde dónde? Ay, es su reptil hablando, no le hagas caso a Josefina. Lorena, ¿qué se va a rifar? Vamos a rifar un NRG, a ver si les activa más rápido el córtex. A mí alguien me prometió que iba a venir al club a escuchar la información y no cumplió.
Alguien que está aquí conectado a la información de alta calidad. Está conectado. Pero dijo que iba a venir a verla en vivo. No lo dejó el reptil exactamente. La próxima vez cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y te sales. A ver cuándo vienes a La Paz, Lorena. Sí sería bueno, fíjate. Sobre todo ahorita que hace tanto bendito frío. A Mazatlán también. Ay, no, sí, invítenme, yo voy. Por este frío que hace. Le estoy diciendo una información diferente a mi reptil. Ahora en lugar de decir aquí aguantando el frío, digo aquí disfrutando el frío. Pensamientos. A veces suena ridículo. Estoy esperando que hagan la rifa, ¿eh? Estoy haciendo tiempo. A veces suena ridículo, pero realmente es un cambio de pensamientos, ¿no? Entonces, aquí disfrutando el frío en Tijuana. Aquí disfrutando la lluvia. Aquí no hay frío, frío donde está -11. También funciona. Ahí va la rifa, ahí va la rifa. Muchachos, enfóquense, enfóquense. Dale. Le hago clic yo, le haces clic tú, Doris. ¿Doris? Ay, no se movió. Doris no se movió. ¿En serio? Sí, solo yo no. ¿Alguien vio que se moviera? No. No se movió. Ay, Entonces, ¿otra vez? sí. ¿En tu pantalla sí se movió, Doris? Sí. A ver, quizás descomparte y deja de compartir y luego vuelve a compartir, que a lo mejor no se captó bien la pantalla tuya, no la activó. Hola Brenda, ya te vi. A ver. ¿Ahí se ve? Ujú. Ya se ve. Ok. Ahí va de nuevo. Ok. Ahí va. Ahí, ahora sí se está moviendo. Muchachos, enfóquense. Manden energía positiva. Mente positiva, sale. Mis cintos se me... Abril Vázquez. No sé. dónde- Velázquez. Ay, perdón, Velázquez. Velázquez. Abril Velázquez, ¿andas por ahí? Abril. Hola. Ahí dice Lourdes. Sí, pero es mi mamá. Soy Ay, Abril. pero abre la cámara, Abril, para verte, pues. Vamos a verte, muchacha. Abril. Flor de Capó, hijo Abril. Ay, nada más que ando despeinada. Ay, qué bárbara, te ves bien bonita, no te hagas. Abril, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes tomándote la nutrición? Tengo más de un año. Más de un año. Sí. Bueno, ¿y qué beneficios has tenido con la nutrición? ¿Qué cambios has tenido? ¿Cómo estabas haciendo? Pues me da energía. Me da energía y me ayuda a hacer del baño. Ah, perfectísimo. Sí, antes batallaba mucho. Pues maravilloso porque el NRG te va a ayudar a que tengas más energía todavía. Así que habla con Lulú, con tu mamá, porque ella se va a encargar de darte tu NRG, ¿vale? Gracias. Que tengan bonito día todos, Bye. muchachos. Felicidades, Abril.